Bien, vamos a continuar lo que estábamos haciendo. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos analizado en la clase anterior. Hemos definido que el título de una tesis empieza con la línea de investigación del propósito. Hemos definido que el propósito es aquella parte específica del conocimiento, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en líneas de investigación, básicamente deberíamos ponernos a pensar en una asignatura o incluso en una parte de una asignatura. Ahora, el propósito es aquello que queremos conocer de esa línea de investigación. Es aquello bien específico. Es el puntito de lo que conlleva una línea de investigación. Es ese apoyo. Y para encontrar el propósito de una investigación, básicamente deberíamos basarnos en los niveles investigativos. Esto ayuda a definir el propósito. Los niveles investigativos pueden ser exploratorio, por ejemplo. En el nivel exploratorio, básicamente, este nivel es cualitativo. Aquí exploramos el fenómeno, pero lo entendemos de forma cualitativa, entendemos los conceptos, entendemos qué es todo lo necesario. Este otro nivel es un nivel en el cual es cuantitativo, es un nivel de diagnóstico, y es útil en ese sentido. O sea, podemos hacer un diagnóstico, una tesis podría ser un diagnóstico, tranquilamente. Luego está el nivel relacional, donde relacionamos dos variables, y el nivel explicativo, donde hay causa y efecto, fenómeno, causa y efecto. Y aquí en el nivel explicativo estaba la variable dependiente y variable independiente, que lo hemos visto en la clase anterior. Luego pueden hacer su tesis en un nivel predictivo, es decir, prediciendo alguna situación, algún fenómeno. Y finalmente podría ser nivel aplicativo. Adicionalmente, cuando nosotros vamos a definir el título de nuestra tesis, bueno, y aquí comenzamos lo nuevo, debemos definir la población objetivo. Población objetivo no van a ser necesariamente personas, aunque claro, el dibujo apunta o aparenta que serían personas, pero no necesariamente la población objetivo son personas. Por ejemplo, si ustedes van a diagnosticar varios puentes y van a ver qué sucede en los puentes con sus fisuras, la población objetivo son los puentes. Si ustedes van a hacer el análisis de contaminación de unos ríos, entonces la población objetivo son esos ríos, ¿de acuerdo? Ustedes van a hacer la contaminación del lago Popó, la población objetivo es el lago Popó. Entonces, a eso nos referimos con la población objetivo, población de estudio. Adicionalmente, la población objetivo estudia o nos permite delimitar espacialmente el estudio y temporalmente también. Por ejemplo, vamos a estudiar, digamos, precipitaciones o sequías. Vamos a estudiar sequías. Pero sequías, ¿dónde? ¿Dónde vamos a estudiar las sequías? ¿En Oruro, en Bolivia, a nivel mundial, en China, en Estados Unidos? ¿En dónde vamos a estudiar las sequías? Si decidimos estudiar las sequías en Oruro, ya estamos delimitando espacialmente el estudio. Decimos, no, estudio de las sequías en el departamento de Oruro. Ya al introducir el departamento de Oruro, la delimitación es espacial. Y luego, la delimitación temporal es cuando establecemos que vamos a delimitar o que vamos a establecer el estudio de un año a otro año, estableciendo un periodo de tiempo. Decimos, estudio de las sequías desde el 2010 al 2020, por ejemplo, ¿no? Definimos ese periodo. Es conveniente muchas veces introducir este tipo de elementos en nuestro título, en el título de la tesis, porque en cierta medida de esa forma estamos delimitando. Porque si tú dices que vas a estudiar sequías desde el 2010 al 2020, tu tribunal no tiene por qué preguntarte qué ha pasado en el 2005 y qué ha pasado en 1996 y demás. Porque tú has definido, has delimitado tu estudio y estás diciendo que vas a estudiar del 2010 al 2020.
Entonces, ahí también ayuda la delimitación temporal. Entonces, para completar, evidentemente vamos a completar nuestro título de tesis introduciendo propósito del estudio, línea de investigación, lo que ya sabemos, pero le vamos a apuntar la población de estudio. Este tercer elemento complementa interesantemente a nuestro título de tesis y al final tenemos el título de la tesis bien configurado. Entonces, de forma resumida, para cualquier título de tesis, línea de investigación, propósito y población de estudio. Esos tres elementos van a definir el título de cualquier tesis. ¿De acuerdo? O de cualquier investigación. Entonces, de esa forma estaríamos ejecutando. Ahora, evidentemente, cualquier tesis, cualquier investigación surge de preguntas, surge de ideas. Generalmente es la fuente de inspiración las ideas, pero ¿cómo surgen las ideas? ¿De dónde vienen las ideas? A veces uno espera que las ideas caigan del cielo. Eso es lo que a veces percibo. O los estudiantes esperan hablar con un docente y que el docente te diga una idea para que tú puedas hacer la tesis. Pero no siempre funciona así, no hay esa situación. A veces, yo a veces cuando hablo con algunos estudiantes, yo ya estoy pensando en un tema de tesis porque probablemente me pregunten sobre el tema de tesis, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Estoy pensando, sí, pero a veces no me preguntan necesariamente eso. Entonces, las ideas, pero deberían surgir de cada estudiante. Cada estudiante debería ser capaz de producir su propia idea. Pero, ¿de dónde pueden surgir las ideas? Ya habíamos analizado que pueden surgir de experiencias individuales. Fundamentalmente yo creo que pueden surgir las ideas de materiales escritos, de artículos científicos. Por eso les decía que se podían leer artículos científicos. No sé si han leído los artículos científicos que les comenté, que les pedí. ¿Han leído? ¿Quiénes han leído? Bueno, no han hecho la tarea. Pero lo ideal sería leer artículos científicos. Eso sería lo ideal. Es que si yo quiero que se generen ideas, tengo que leer. No puedo esperar a que las ideas caigan del cielo si no trabajo. Tengo que trabajar, tengo que leer. Yo diría que si uno está en un octavo semestre, ahí tiene que ponerse a leer. O sea, aparte de las materias, tiene que ponerse a leer artículos científicos y demás para que surjan ideas, surjan cuestiones y de una cierta medida, en cierta medida ya estamos listos para la tesis, para generar esas ideas de tesis. Entonces, es importantísimo leer. Yo le daría un alto valor como generador de ideas a los materiales escritos, ¿no? Leer libros, leer artículos científicos, importantísimo. Claro, podemos utilizar teorías, podemos utilizar investigaciones u otro tipo de productos de ese tipo. A veces podrían ser conversaciones personales las que podrían ayudar, o conversaciones con docentes, ¿no? Porque algún docente te puede sugerir alguna cosa, etcétera, está bien. Entonces, podríamos hacer que surjan las ideas en ese sentido. Yo les comento una anécdota para que surjan las ideas. Yo recuerdo que estaba haciendo una tesis de doctorado y uno de mis amigos ahí en la universidad me dice, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo estás avanzando en la tesis? La pregunta típica, ¿no? Y yo le empiezo a contar, estoy haciendo esto, estoy haciendo esta otra cosa, estoy completando esto, tal. Y de repente, sin darme cuenta, empezaba a hablar de cosas que pensaba hacer y que no las había plasmado en mis ideas de forma general.
Entonces le digo, voy a hacer esta cosa, voy a hacer este otro, y empezaban a surgir ideas que ni les había pensado. Claro, después de eso iba a mi cuaderno de tesis y tenía que anotar todo lo que había hablado con ese amigo. Pero si no hablaba con ese amigo, supongo que esas ideas no iban a salir. ¿Se dan cuenta? Entonces, también suelen salir. Instancias como la Sociedad Científica de Civil es interesante porque se comparten ideas. Y en ese entorno se pueden generar muchas ideas de tesis también. Entonces, es interesante. Luego, observaciones de los hechos, importantísimo, y a veces incluso creencias o presentimientos, pero estas creencias o presentimientos surgen de darle vueltas a las ideas. Lo que sucede con Arquímedes, por ejemplo. Arquímedes le piden que determine la cantidad de oro que hay en una corona. El emperador le dice, vas a determinar la cantidad de oro que hay en esta corona. Yo supongo que Arquímedes ha dicho, esto está fácil, porque hago fundir la corona y determino la cantidad de oro, pero el emperador le dice, no, sin fundir, así no hace, no puedes fundir la corona. Y entonces Arquímedes se encuentra ante un problema desconocido y empieza a dar vueltas las ideas, es decir, empieza a pensar en el tema, y eso. Claro, cuando nosotros pensamos en un tema, incluso deberíamos leer artículos, revisar tesis y demás. Aquí le empieza a dar vueltas a la idea y entonces no le salía ningún tipo de idea. Cuando un día está a punto de bañarse, ustedes ya saben la historia, ¿no? Se está por introducir a la bañera y la bañera empieza a subir el nivel y ahí empieza a pensar que su volumen despejaba o elevaba un cierto volumen de agua que podía medir. Entonces se pone a pensar en que podía introducir la corona en el agua y ese punto, esa cantidad que subía de agua podía utilizando la densidad del oro y así determinar el volumen de oro que tenía la corona. Y entonces se alegra porque es como una idea que hubiera surgido del cielo, ¿no? Hubiera caído del cielo. Y empieza a gritar eureka y sale sin sopa a correr por las ciudades. Pero ahí es como si fuera un presentimiento o como si fuera una creencia. Pero no es que haya surgido así, sino es que Arquímedes le ha ido dando vueltas a la idea. Y entonces cuando uno le va dando vueltas a la idea, a determinadas cosas, si a ustedes les interesa un determinado tema, van a surgir esas ideas como si cayeran del cielo. Entonces uno dice, sí, me ha surgido una idea así de la nada. Surgen esas ideas que parecerían caer del cielo, básicamente por eso. Ahora, cuando vamos a comenzar con un tema de investigación, lo principal o lo primero que tenemos que conocer es cómo se han hecho las investigaciones anteriores, cómo han hecho. Es decir, si voy a estudiar sobre aditivos del hormigón, tengo que saber cómo han hecho antes, qué han utilizado, cómo han hecho, qué dosificaciones han utilizado y demás. Tengo que saber, es decir, tengo que leer, tengo que revisar artículos científicos, libros y ver cómo han hecho investigadores anteriormente. Es que si no hago esta etapa de revisar lo que han hecho anteriormente, voy a estar perdido. Entonces, ahí es donde, claro, sé cuál es mi tema de tesis, pero no sé por dónde comenzar. Entonces, el hecho de saber lo que han hecho otros investigadores antes, eso ayuda enormemente. Eso se llama estado del arte. Cuando ustedes escuchen el término estado del arte, implica que es el conocimiento, están recopilando el conocimiento de investigadores o del trabajo de investigadores que han hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Me está costando hablar, es que tengo toda la tarde clases. A veces voy a hablar no tan fuerte. Entonces,
hay que considerar el estado del arte para que podamos establecer o trabajar mejor en nuestra tesis. Si no tenemos claro el estado del arte, se nos va a complicar. Y por eso les hablaba en la clase anterior de que hay artículos de estado del arte. Les he mostrado también un artículo de estado del arte. Estos artículos de estado del arte te dicen, esto ha comenzado así, ha seguido así, ha avanzado así. Por ejemplo, si vemos el estado del arte si quisiéramos hacer algo con redes neuronales artificiales, el estado del arte empezaría en 1960. En 1960 se crea el perceptrón, que es la primera red neuronal. Hay un artículo en ese sentido. Después van avanzando los años, en 1970, en 1980 se crean otras arquitecturas de redes neuronales. Y lo interesante es que entre el 90 más o menos no hay ningún trabajo de inteligencia artificial, no hay nada, es como una edad oscura de la inteligencia artificial. En el 2000 empiezan a haber los primeros trabajos y muchos se relacionan con ingeniería civil también, hidrología fundamentalmente, la ingeniería del agua está relacionada ahí con las redes neuronales artificiales. Es que uno piensa a veces que que la inteligencia artificial se siente desde unos 2 años, 3 años, piensa, pero retrocediendo un poquito en los estudios anteriores, uno se encuentra que incluso los ingenieros civiles ya manejaban en el mundo inteligencia artificial en el 2000. Fundamentalmente en el área del agua. Uno pensaría, pero hacen esto en estructuras y demás, no, en el agua y demás, ya trabajaban con redes neuronales artificiales. Claro, esto va avanzando lentamente hasta que más o menos en el 2000 empiezan a introducirse a redes neuronales más potentes debido a la potencia de cómputo también en las computadoras. Y en el 2017 se crea un hito importante porque los investigadores de Google sacan un artículo bien interesante que les voy a mostrar en unos minutos. Y ese artículo del 2017 da inicio a lo que conocemos como la inteligencia artificial tipo ChatGPT, Gemini y todo eso. Entonces, si hacemos el estado del arte, apuntaría en ese sentido. Apuntaríamos a que estamos conociendo todo el recocido de la temática. Y la batería dice baja. Ah, sí. Eso habría que considerar entonces esto del estado del arte. ¿Por qué también es importante el estado del arte? Porque nos ayuda a investigar, pero no de la misma manera que han hecho otros investigadores, de tal forma que nuestro trabajo sea novedoso. Es decir, vamos a ver que han utilizado un aditivo para mejorar la resistencia del hormigón de una forma, pero nosotros podemos cambiar alguna cosita y lo hacemos novedoso. No es que vamos a copiar lo que han hecho en otro lado. Cuando nosotros copiamos lo que han hecho en otro lado, eso se llama plagio. No podríamos hacer eso, pero sí podríamos modificar un poquito. Y al modificar, estamos haciendo un trabajo que no se ha hecho antes, ¿no? Ahora, resulta que muchas veces no tenemos claro cómo comenzar, no tenemos claro cómo estructurar nuestra tesis, porque ya tienes la idea, dices voy a hacer esto, pero no sabes por dónde empezar, no sabes qué parte hacer, no sabes qué ensayos hacer, no sabes qué hacer. Cuando te sientas frente a la computadora, evidentemente vas a estar en blanco porque no sabes cómo comenzar. Sin embargo, cuando se comienza con el estado del arte, ya sabes lo que han hecho otros investigadores, ya sabes cómo han avanzado esos otros investigadores, y eso ayuda a que puedan comenzar de forma más adecuada una tesis. ¿De acuerdo? Por eso insistía en que lean artículos y por eso les di la tarea, para que puedan leer y tener una mejor idea. De hecho, cuando ustedes comiencen, les decía, ¿no?, que tengan su cuaderno de tesis. Ahí en su cuaderno de tesis, las primeras tareas tienen que ser leer el artículo. La primera tarea puede ser buscar artículos de este tema. La segunda tarea es leer los artículos. ¿No?
Y la tercera idea puede ser generar más ideas, pero tienen que leer, tienen que leer. Cuando mejor conozcan el tema, más fácil, más ágil va a ser el proceso. Ahora, si tenemos la suerte de tener una buena idea, esa buena idea nos va a intrigar, nos va a generar curiosidad. Eso sería una buena idea. Si ustedes logran tener un tema de tesis y ese tema te genera curiosidad, bienísimo, porque la curiosidad te va a motivar, va a hacer que no lo dejes. Si el tema no te genera esa curiosidad, probablemente pase unos cuantos meses y después lo dejes, digas, no, voy a hacer otro tema, alguna cosa. Y entonces el tema tiene que generarte esa curiosidad para seguir aprendiendo. O sea, una de las mejores formas para motivarse y seguir aprendiendo es la curiosidad. Si ustedes, no sé si alguna vez les ha dado por aprender alguna cosa solamente por curiosidad. Seguramente que sí, ¿no? O sea, han aprendido alguna cosa solamente por curiosidad. Y ahí nadie les ha dicho que aprendan eso. O sea, la propia curiosidad ha hecho que ustedes aprendan eso. Entonces, digamos que se están metiendo en un tema y el hecho de que siempre haya esa curiosidad de por medio les va a motivar a seguir adelante. Eso resulta importantísimo cuando hagan la tesis. Por eso insisto con la idea de que la tesis tiene que generarles curiosidad. El tema tiene que generarles curiosidad. Tiene que haber la curiosidad de seguir profundizando. Porque si no es así, puede ser que hayamos elegido mal nuestro tema de tesis. Si no te genera curiosidad. Lo ideal sería eso. Eso nos va a motivar a seguir avanzando porque van a haber momentos difíciles en la tesis. ¿Se acuerdan del Valle de la Desesperanza? Entonces van a haber esos momentos en donde vas a decir, no soy bueno para esto, no conozco nada del tema, no sé, bueno, vas a tratar de botar la toalla, pero si el tema te motiva, vas a seguir avanzando y vas a seguir aprendiendo sobre el tema. Y eso va a permitir que salga de la situación. Ahora, las buenas ideas no son nuevas, no necesariamente tienen que ser nuevas, pero sí tienen que ser novedosas. Parece un juego de palabras, dividiendo lo nuevo y lo novedoso, ¿no? O sea, y uno dice, ¿qué diferencia entre lo nuevo y lo novedoso? Lo nuevo, evidentemente, es algo que no se ha visto nunca. Lo nuevo, una tesis o un tema de tesis nuevo apuntaría básicamente a una tesis doctoral. Ustedes no están todavía a nivel de tesis doctoral, así que no tendrían que preocuparse. Tendrían que proponer una tesis novedosa. ¿Qué es una tesis novedosa? Por ejemplo, yo veo que en un artículo hacen un trabajo en China. Encuentro un artículo en China que me parece muy interesante y dices, me voy a basar en este artículo porque han hecho este estudio y me parece interesante, me gusta y creo que lo puedo hacer. Entonces agarras ese artículo hecho en China. Claro, si solamente me baso en ese artículo y yo hago, los explico, no sería tan legal, sería tipo plagio, ¿no? Pero si modifico algunas cosas en ese trabajo, por ejemplo, cambio alguna situación, veo en otro artículo, reviso otro artículo y veo que se puede modificar esta situación, me la agarro la idea de este otro artículo y veo en este otro artículo una herramienta adicional para procesar y esa herramienta más me la adueño. Con esas dos situaciones adicionales convierto algo que no necesariamente es nuevo en algo novedoso. Por eso les decía en la clase anterior también que cuando uno hace la tesis está siendo creativo, tiene que ser creativo, como cuando uno compone una canción, como cuando uno pinta un cuadro. ¿No han notado que los pintores, por ejemplo,
cuando empiezan a pintar, cuando aprenden a pintar, replican los cuadros de otros artistas anteriores, ¿no? Si digamos quiero pintar como Van Gogh, entonces empiezo a copiar su estilo. Inicialmente copio su estilo, ya después le voy dando mi estilo, ¿no? Se va quedando con mi estilo. Más o menos aquí sucede lo mismo. Puedo tener una inspiración de ese tipo, un artículo que sea bien sólido, que me guste, pero a ese le puedo condimentar un poquito con otras temáticas. Les voy a mostrar los artículos y vamos a ver cómo se podría hacer esto. ¿De acuerdo? Pero la idea básica es que podemos apuntar en ese sentido, que no sea novedoso, que no sea nuevo, pero sí sea novedoso. Otra situación que genera estudios novedosos son las propias condiciones en las que nos movemos. Por ejemplo, si estoy trabajando con aguas residuales, tratamiento de aguas residuales, veo en un artículo que se ha desarrollado en Japón, en el caso de ese estudio que se ha desarrollado en Japón. Japón está a nivel del mar, evidentemente. Y han hecho un estudio bastante interesante. Y yo veo que lo puedo hacer aquí en el laboratorio. Entonces lo construyo, lo fabrico, la planta de tratamiento en laboratorio, escala laboratorio. Y sería novedoso porque las condiciones locales son diferentes. Estamos en Oruro, 3.700 metros sobre el nivel del mar, presión atmosférica diferente, temperatura diferente, muy diferente a lo que se ha hecho en Japón. Ahí incluso no sería plagio, yo agarraría todo igualito del artículo, todo igualito, todo lo que han hecho, pero lo replico aquí. Y entonces se convierte en novedoso estrictamente por el contexto. ¿Se dan cuenta? Porque vivimos a 3.700 metros sobre el nivel del mar, y entonces esas condiciones del contexto, esas condiciones de donde vivimos, le dan una situación de novedoso al estudio. Claro, si hubiéramos vivido al nivel del mar, agarrar un artículo de Japón y replicarlo era hacer lo mismo. ¿No? Pero tenemos la suerte de vivir a esta altura y hay muchas cosas a esta altura que no se han hecho. Entonces hay cosas, de hecho varias normativas que manejamos se han hecho al nivel del mar. Muchas cosas que manejamos como criterios de diseño se han hecho a nivel del mar. Hay muchas de esas cosas que necesitan ajustarse a la altura en la que estamos. Entonces, si identifican esas cosas, el estudio se convierte en un estudio novedoso. No nuevo, pero sí novedoso. ¿Se entiende la idea? Entonces, apuntamos en ese sentido. Habría que pensar, ¿no? ¿Qué tipos de estudios? Le pueden preguntar a ChatGPT, a Gemini, ¿qué tipo de estudio puedo buscar que se dé a un contexto de 3.700 metros sobre el nivel del mar? Seguramente te va a dar un montón de estudios que se han hecho a nivel del mar que lo puedas replicar a esta altura. Bueno, a estas condiciones, porque nos falta oxígeno. Bueno, ustedes saben de cómo se quejan los jugadores de fútbol, de todas esas condiciones tenemos que aprovecharlas. Ahora, las buenas ideas al final tienen que servir para generar más ideas de investigación, para generar nuevas soluciones a determinados problemas.